El capitán Domingo Fabián se paró en el puente de la Aurora Sope y observó las estrellas a través de la ventana principal. Su nave estaba a 3 días de la estación próxima, transportando suministros médicos y alimentos para las colonias exteriores. Era una carrera de rutina, del tipo que había hecho cientos de veces antes. Junto a él, su primer oficial, Danny Rollers, comprobaba los sistemas de navegación y tarareaba una vieja canción de la Tierra. Domingo había estado en el espacio durante 15 años, desde que la humanidad hizo el primer contacto con la coalición galáctica. Recordaba claramente ese día. Las naves extraterrestres habían aparecido sobre la Tierra, enormes y hermosas, y la humanidad había contenido la respiración. Cuando los extraterrestres bajaron para reunirse con los líderes de la Tierra, fueron amables pero despectivos. Trataban a los humanos como niños que acababan de aprender a caminar. Domingo se había tragado su orgullo ese día, como todos los demás. La humanidad necesitaba amigos en la galaxia, no enemigos. Los años que siguieron fueron difíciles. Los humanos se unieron a la coalición y trataron de encajar. Sonreían cuando los extraterrestres hacían bromas sobre su debilidad. Asintieron cuando los extraterrestres llamaron a la Tierra un lugar primitivo y atrasado. Aceptaron insultos y condescendencia porque ese era el precio de la membresía. Domingo había aprendido a morderse la lengua, a agachar la cabeza, a fingir que la falta de respeto no le quemaba en el pecho como ácido. Danny se apartó de su consola y sonrió. Deberíamos llegar a Próxima en 6 horas, capitán. Justo a tiempo. Domingo asintió. Buen trabajo. Avisa a la tripulación que pueden empezar a preparar la carga para el traslado. El barco tenía 47 miembros de tripulación, todos humanos. La oficial médica Lisa Grant estaba en la enfermería revisando los suministros. Los ingenieros trabajaban en las cubiertas inferiores. Los manipuladores de carga prepararon los enormes contenedores de alimentos y medicinas que mantendrían vivos a los colonos durante otros 6 meses. Todos conocían su trabajo. Todos confiaban unos en otros. Así funcionaban las tripulaciones humanas. El sistema de comunicación cobró vida. Una voz habló en el lenguaje galáctico común, dura y exigente. Embarcación humana Esperanza Aurora. Esta es la garra dominante del buque de guerra Calv. Reduce la velocidad y muévete al muelle de atraque 7. Domingo frunció el ceño. El muelle de atraque 7 estaba destinado a buques de carga y pequeños transportes. Su barco fue asignado a la Bahía 3. Garra dominante. Este es el capitán Domingo. Estamos asignados al muelle 3. Nuestra autorización de atraque ya está aprobada. Hubo una larga pausa. Entonces la voz de Calv regresó llena de desprecio. Humano, seguirás órdenes. Bahía 7 ahora. Danny miró a Domingo con ira en sus ojos. Pero Domingo negó con la cabeza. Esto era normal. El Imperio Calv era una de las potencias militares de la coalición. Trataron mal a todos, pero trataron a los humanos peor que a nadie. Pelear por un muelle de atraque no valía la pena. Reconocido, dijo Domingo en voz baja. Moviéndose hacia la Bahía 7, la Esperanza de la Aurora cambió de rumbo, dirigiéndose a la bahía de atraque más pequeña al otro lado de la estación. Domingo observó la garra dominante en sus sensores. Era una nave de guerra enorme, 10 veces más grande que la suya, repleta de armas. A los Calv les encantaba presumir de su poder. Habían conquistado docenas de mundos y aplastado a cualquiera que se les opusiera. Al acercarse la Esperanza de la Aurora a la Bahía 7, Domingo vio el problema de inmediato. La bahía era demasiado pequeña para un atraque adecuado. Su nave tendría que maniobrar con cuidado, acercándose en un ángulo pronunciado. Era peligroso, pero posible. Abrió un canal hacia la estación. Control de Próxima. Esta es la Esperanza de la Aurora. La Bahía 7 no es adecuada para una nave de nuestro tamaño. Solicito permiso para usar nuestra bahía asignada. El controlador de la estación, un dren nervioso llamado Plick, respondió rápidamente. Esperanza de la Aurora.
Su solicitud es denegada. El comandante de los Calv ha ordenado a todas las naves humanas que se dirijan a bahías secundarias. Por favor, obedezcan. Domingo sintió que se le tensaba la mandíbula. 15 años de esto. 15 años siendo empujado, insultado y tratado como basura. Respiró hondo y se preparó para maniobrar su nave hacia la inadecuada bahía. Danny, tómatelo con calma. Vigila nuestra distancia por todos lados. Las manos de Danny se movieron sobre los controles con destreza. La Esperanza de la Aurora avanzó lentamente, su casco superando la entrada de la bahía por escasos metros. Domingo observó atentamente los sensores, ordenando ajustes. Estaban a medio camino cuando sonó la alarma de proximidad. La garra dominante se movía. La enorme nave de guerra había activado repentinamente sus motores y aceleraba directamente hacia la Esperanza de la Aurora. Domingo tuvo un segundo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Un segundo para saber que no era un accidente. Un segundo para ver venir la muerte. «Prepárense para el impacto», gritó. La nave de guerra Calv se estrelló contra la Esperanza de la Aurora como un martillo golpeando un cristal. La colisión atravesó el casco de la nave humana, abriendo 3 cubiertas. Las luces se apagaron. Las alarmas aullaron. La gente gritó. Domingo salió despedido de su silla, golpeándose la cabeza contra una consola. La sangre le corría por la cara. Cuando se incorporó, el puente era un caos. Danny estaba desplomada sobre su puesto, inmóvil. La ventana estaba agrietada, y Domingo podía ver el espacio a través de un agujero en la pared donde debería haber metal sólido. Los mamparos de emergencia estaban en el techo, intentando contener la pérdida de atmósfera. Cuerpos flotaban en los pasillos visibles a través de la puerta del puente. Domingo cogió el sistema de comunicación de emergencia. Su voz estaba ronca. Informe de daños a toda la tripulación. Equipos médicos a todas las cubiertas. Los informes llegaban lentamente, cada uno peor que el anterior. Ingeniería había desaparecido, completamente despresurizada. La enfermería estaba destruida. Lisa Grant estaba muerta. 47 tripulantes se habían convertido en 7 supervivientes en 30 segundos. Domingo sintió que algo se rompía en su interior. Algo que había estado doblándose durante 15 años finalmente se quebró. La voz del comandante de Calv llegó por el sistema de comunicación, tranquila e indiferente. Estación próxima. Aquí el señor de la guerra Drasque de la Garra Dominante. Hemos tenido un accidente de atraque con la nave humana. Muy desafortunado. Estos humanos deberían aprender a pilotar sus naves correctamente. Domingo oyó risas de fondo. Los Calv reían. El comandante de la estación, Plick, respondió nervioso. Garra Dominante, por favor, mantenga la posición. Enviaremos equipos de rescate a la nave humana. No es necesario, respondió. Drasque. Partiremos de inmediato. Nuestro trabajo aquí está terminado. Los humanos pueden arreglar su propio desastre. La Garra Dominante se desprendió de la estación próxima y saltó a una velocidad superior a la de la luz, dejando a la averiada Aurora Sope a la deriva en el espacio. Los equipos de emergencia llegaron en 10 minutos. Sacaron a Domingo y a los otros 6 supervivientes de los restos. Recuperaron los cuerpos de 41 tripulantes. 6 nunca fueron encontrados, perdidos en el espacio. La embajadora Kate Hughes llegó de la Tierra 3 días después para gestionar el incidente. Se reunió con el consejo de la estación próxima en una fría sala de conferencias. Los consejeros se disculparon, pero se mantuvieron firmes. El señor de la guerra Drasque había presentado un informe alegando que la nave humana había maniobrado incorrectamente. Fue un trágico accidente. Estas cosas pasan en el espacio. El Imperio Calv. Ofrecieron sus disculpas formales y un pago de 50.000 créditos por daños. Kate los miró con incredulidad. ¿50.000 créditos? 47 personas han muerto.
Esto no fue un accidente. Tenemos datos de sensores que muestran que la garra dominante nos embistió deliberadamente. Un consejero BIN llamado Selvig sonrió amablemente y le dio una palmadita en la mano. Embajador Hughes, entiendo que esté molesto. Las pérdidas siempre son difíciles, pero los accidentes ocurren en estaciones concurridas. Quizás las tripulaciones humanas necesiten más entrenamiento y procedimientos de atraque. No podemos acusar al Imperio Kalb de asesinato sin pruebas absolutas. Tenemos pruebas, dijo Kate con frialdad. La sonrisa de Selvig no vaciló. Sus sensores podrían estar equivocados. La tecnología humana todavía es bastante primitiva en comparación con los estándares galácticos. Le sugiero que acepte la disculpa de Kalb con dignidad y aprenda de esta tragedia. Kate Hughes salió de la sala de reuniones y fue directamente a la cama de hospital de Domingo. Se estaba recuperando de sus heridas, con vendajes cubriendo la mitad de su rostro. Le contó lo que había dicho el consejo. Le dijo que la Tierra estaba siendo informada, para aceptar la disculpa y seguir adelante. Domingo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, solicitó un enlace de comunicación seguro con el Comando Tierra. Kate lo instaló y salió de la habitación. Domingo habló con la almirante Patricia Cole durante 20 minutos. Al terminar la llamada, se recostó en la cama y cerró los ojos. El mensaje se había enviado. El mensaje se había recibido. El mensaje se había entendido. La humanidad había terminado de fingir ser amable. La almirante Patricia Cole se encontraba en el centro de comando, enterrado a 3 kilómetros bajo Colorado Springs, y observaba las pantallas que mostraban la verdadera fuerza militar de la Tierra. La sala era enorme, llena de pantallas holográficas y estaciones tácticas. Los oficiales se movían entre consolas, monitoreando naves y plataformas de armas esparcidas por todo el sistema solar. Este lugar no existía oficialmente. La coalición galáctica no tenía ni idea de que estuviera allí. Patricia había pasado 12 años construyendo estas instalaciones. Había trabajado en secreto, siguiendo órdenes directas del presidente. La coalición creía que la humanidad contaba con 50 pequeñas naves de defensa y algunas plataformas orbitales. No tenían ni idea de las 300 naves de guerra ocultas en el asteroide Cinturón. No tenían ni idea de los sistemas de armas diseñados para eliminar enemigos que la humanidad ni siquiera conocía. La Tierra se había estado preparando para la guerra desde el día en que llegaron los primeros extraterrestres. Junto a Patricia se encontraba el Dr. Frank Pierce, jefe del programa de xenobiología de la Tierra. Era un hombre delgado, de cabello canoso y ojos cansados. Había pasado 15 años estudiando todas las especies alienígenas de la coalición, aprendiendo sus debilidades y comprendiendo su biología. Su investigación era clasificada al más alto nivel. La coalición creía que dirigía un pequeño programa de intercambio cultural. Se equivocaban. Frank mostró una pantalla holográfica que mostraba escaneos detallados de diferentes especies alienígenas. Almirante, tengo el informe final que solicitó. Los resultados son claros. Todas las especies de la coalición galáctica provienen de lo que llamaríamos un mundo jardín. Clima templado, baja gravedad, evolución pacífica. La Tierra es diferente. Patricia estudió los datos. Había leído informes preliminares antes, pero al verlos todos recopilados, la verdad era imposible de ignorar. La gravedad de la Tierra era un 30% superior a la media galáctica. La mayoría de los extraterrestres tendrían dificultades incluso para caminar sobre la superficie terrestre. La atmósfera terrestre tenía niveles de oxígeno tóxicos para muchas especies. El clima terrestre incluía huracanes, tornados y cambios bruscos de temperatura que mataban a visitantes desprevenidos en cuestión de horas. Frank continuó con voz clínica y precisa. El tiempo de reacción humano es 3 veces más rápido que el de un soldado de la coalición promedio. Nuestra densidad muscular es un 40% mayor. Nos recuperamos de heridas que serían fatales para la mayoría de las especies galácticas.
Nuestro sistema inmunitario es tan agresivo que ataca a los patógenos alienígenas incluso antes de que puedan establecer una infección. Según los estándares galácticos, los humanos son armas biológicas. ¿Y qué hay de la efectividad en combate?, preguntó Patricia. Frank sonrió con tristeza. En las simulaciones, un solo soldado humano derrota a 5 soldados de la coalición en combate directo. Nuestra resistencia es inigualable. Podemos correr durante horas. Podemos funcionar sin dormir durante días. Evolucionamos como cazadores persistentes. Almirante. Perseguíamos a nuestras presas hasta que caían exhaustas. Ninguna otra especie de la coalición tiene esa capacidad. Patricia lo sospechaba, pero al confirmarlo, su decisión fue más fácil. Mostró otra pantalla, esta mostrando despliegues de naves. La teniente Amy Chen ha realizado simulaciones de combate utilizando nuestras capacidades reales contra las fuerzas de la coalición. Muéstreme los resultados, teniente. Amy Chen era joven, apenas tenía 30 años, pero era la mejor analista táctica que Patricia había visto. Consultó simulación tras simulación, cada una mostrando fuerzas humanas destruyendo flotas de la coalición con pérdidas mínimas. Almirante, ni de lejos. Nuestras naves son más rápidas. Nuestras armas golpean con más fuerza. Nuestras tripulaciones reaccionan con mayor rapidez. En cada escenario, las fuerzas humanas ganan decisivamente. Patricia observó el desarrollo de las simulaciones. Era casi injusto. La coalición había diseñado sus fuerzas armadas para exhibiciones políticas y pequeños conflictos. Nunca habían luchado contra un adversario comparable. Nunca se habían encontrado con una especie que evolucionara en un mundo que intentara activamente matarlos. Nunca habían conocido a humanos que se tomaran en serio la guerra. Almirante Cole. La voz provenía de la estación de comunicaciones. Tenemos al presidente Carter en enlace seguro. Patricia se dirigió a la consola de comunicaciones y activó la pantalla. La presidenta Nicole Carter apareció sentada en la sala de situación bajo la Casa Blanca. A su alrededor estaban los jefes del Estado Mayor Conjunto, los directores de inteligencia y miembros clave del gabinete. Almirante, he leído su informe. He revisado el incidente en la estación próxima. Deme su opinión. Patricia eligió sus palabras con cuidado. Señora Presidenta, el Imperio Calv asesinó a 47 de los nuestros y la coalición galáctica lo llama accidente. Esperan que aceptemos una disculpa y una compensación que ni siquiera cubre los gastos funerarios. Creen que somos débiles. Creen que no lucharemos. ¿Tienen razón?, preguntó Carter. No, señora Presidenta. No la tienen. Carter miró a la gente alrededor de su mesa. Voy a pedir una votación. La pregunta es simple. ¿Sigue la humanidad fingiendo que somos débiles o le mostramos a la galaxia lo que realmente somos? La votación duró menos de 5 minutos. Todos en esa mesa votaron que sí. Fue unánime. La humanidad dejaría de fingir. Patricia sintió un alivio en el pecho. Una tensión que había estado cargando durante años. Gracias, señora Presidenta. Comenzaré los preparativos de inmediato. Almirante, dijo Carter en voz baja. Que quede claro. Hazlo innegable. La galaxia necesita comprender que la humanidad ya no tolerará este trato. El enlace de comunicación se cortó. Patricia se volvió hacia su personal. Frank, prepara un paquete de divulgación completo sobre la biología y las capacidades humanas. Amy, quiero órdenes de despliegue para todos los elementos de la flota. Saldremos a bolsa en 72 horas. El centro de comando estalló en un caos controlado mientras la gente se desplazaba para ejecutar órdenes. Patricia caminó hacia la pantalla holográfica principal y sacó un mapa estelar que mostraba el espacio de la coalición. En algún lugar, el señor de la guerra Drasqué se reía de matar humanos. En algún lugar, políticos extraterrestres estaban desestimando el dolor humano como una emoción infantil. No tenían idea de lo que venía. 72 horas después,
El mensaje salió simultáneamente a todos los mundos de la coalición. Se transmitió en todas las frecuencias y en todos los idiomas. El rostro del presidente Carter apareció en miles de millones de pantallas a lo largo de cientos de años luz. Ciudadanos de la coalición galáctica, comenzó con voz tranquila y clara. Durante 15 años, la humanidad ha sido miembro de su comunidad. Hemos seguido tus reglas. Hemos aceptado vuestras costumbres. Hemos soportado insultos y discriminación porque creíamos en los principios de la paz y la cooperación. Ese tiempo ha terminado. El mensaje mostraba imágenes de la estación próxima. La esperanza de la aurora siendo embestida deliberadamente por la garra dominante. Mostraba la recuperación de los cuerpos. Mostraba el rostro de Domingo cubierto de sangre y vendajes. El Imperio Calv asesinó a 47 humanos a sangre fría. Sus líderes lo llamaron accidente. Nos ofrecieron dinero y nos pidieron que estuviéramos agradecidos. Esto es inaceptable. La humanidad exige justicia. El mensaje cambió, mostrando la fuerza militar de la Tierra. Las 300 naves de guerra se rebelaron, sus armas activas y los sistemas de puntería en línea. Aparecieron plataformas de defensa planetaria por todo el sistema solar. Las plataformas de armas cinéticas orbitaban la Tierra como lunas furiosas. Durante 15 años, hemos ocultado nuestras verdaderas capacidades. Lo hicimos para evitar conflictos. Lo hicimos porque esperábamos que la razón y la diplomacia fueran suficientes. Nos equivocamos. La galaxia no respeta la paz. La galaxia respeta la fuerza. Hoy les mostramos nuestra fuerza. Frank Pierce apareció en pantalla presentando su investigación. Explicó en términos sencillos que era un mundo muerto. Mostró datos comparativos entre la biología humana y la galáctica. Normas. Demostró las capacidades de combate humanas con imágenes que horrorizaron a los ciudadanos de la coalición. Humanos corriendo durante horas sin descanso. Humanos levantando pesas que aplastarían huesos alienígenas. Humanos sobreviviendo a heridas que deberían haberlos matado. Humanos luchando con una velocidad y ferocidad que parecían imposibles. El presidente Carter regresó a la pantalla. La humanidad presenta las siguientes demandas. Primero, el Imperio Calv entregará al Señor de la Guerra Draské y a todos los oficiales involucrados en la masacre de la estación próxima para ser juzgados bajo la ley humana. Segundo, la coalición galáctica establecerá un nuevo tratado que reconozca a la humanidad como una potencia militar igualitaria con plenos derechos de soberanía. Tercero, estas demandas se cumplirán en un plazo de 7 días o la humanidad las hará cumplir mediante la acción militar. El mensaje se detuvo y Carter se inclinó hacia adelante. Permítanme ser muy claro. No queremos la guerra. No buscamos la conquista, pero ya no aceptaremos la falta de respeto. Ya no aceptaremos la violencia contra nuestro pueblo. Ya no fingiremos ser algo que no somos. La humanidad es una especie de un mundo muerto. Hemos sobrevivido a eras glaciales, plagas, guerras globales y masas. Extinciones. No nos rendimos. No perdonamos el asesinato. La transmisión terminó con una imagen final. La Tierra giraba lentamente, azul, hermosa y mortal. Debajo, palabras en todos los idiomas de la coalición. 7 días. La reacción en el espacio de la coalición fue inmediata y caótica. Algunas especies entraron en pánico, recordando antiguas leyendas de razas guerreras de mundos oscuros. Otras lo descartaron como un farol. El Imperio Calv emitió un comunicado calificando de ridículas las demandas de la humanidad y amenazando con aplastar la Tierra si no se retiraban de inmediato. En el centro de mando, Patricia observaba con satisfacción las señales de respuesta galáctica. El miedo se extendía como un reguero de pólvora. Las especies más pequeñas, las que habían sido intimidadas y explotadas, celebraban en silencio. Las grandes potencias se apresuraban a verificar la información. Los servicios de inteligencia de toda la galaxia investigaban registros antiguos, dándose cuenta con creciente horror de que la humanidad había estado ocultando la verdad desde el principio.
La almirante Amichen gritó: «Tenemos movimiento». La tercera flota de Kalb se está movilizando. 200 buques de guerra. Están poniendo rumbo a la Tierra, dijo Patricia con una fría sonrisa. Perfecto. Déjalos venir, es hora de enseñarle a la galaxia lo que sucede cuando se presiona demasiado a una especie de un mundo muerto. El señor de la guerra Drasque estaba de pie en la cubierta de mando de su nave insignia y se reía a su alrededor. Sus oficiales se unieron a él y sus risas estridentes resonaron en la enorme cámara. El ultimátum humano se mostró en la pantalla principal y fue la cosa más divertida que Drasque había visto en años. «Exigen justicia», dijo Drasque con voz divertida. «Estos pequeños y débiles humanos creen que pueden amenazar al Imperio Calvario. ¿Saben siquiera cómo pelear?». Su segundo oficial, Borak, estudió los datos que la humanidad había publicado. «Comandante, sus datos biológicos son preocupantes. Sí es cierto, los humanos somos significativamente más peligrosos de lo que suponíamos». Drasque agitó una mano con garras en señal de desdén. «Entonces son más fuertes de lo que pensábamos. ¿Así que lo qué? La fuerza no significa nada sin tecnología y experiencia. El Imperio Kalv ha conquistado 40 sistemas estelares. Hemos aplastado especies mucho más avanzadas que estos primitivos. Unas cuantas ventajas biológicas no lo salvarán». El propio emperador Calvos había dado a Drasque el mando de la tercera flota con órdenes de dar una lección a la humanidad. 200 buques de guerra, el orgullo de la Calvario, ahora aceleraban hacia el sistema solar de la Tierra. Fue una demostración de fuerza abrumadora destinada a recordar a la humanidad su lugar en el orden galáctico. Drake pretendía estacionar su flota en la órbita de la Tierra y exigir su rendición incondicional. Si se negaban, destruiría sus ciudades una por una hasta que pidieran misericordia. La tercera flota viajó a través del espacio más rápido que la luz durante 6 días. Cuando regresaron al espacio normal en el borde del sistema solar de la Tierra, Drasque se puso de pie y se estiró. «Envía un mensaje a la Tierra. Tienen 1 hora para rendirse o comenzamos el bombardeo». El oficial de comunicaciones trabajó en su consola y luego frunció el ceño. «Comandante, no estoy recibiendo respuesta de la Tierra. Sin embargo, estoy detectando lecturas inusuales en todo el sistema». Drasque caminó hacia la estación de sensores. «¿Qué tipo de lecturas?». «Firmas de potencia. Cientos de ellos. Parecen estar dispersos a través del cinturón de asteroides y orbitando los planetas interiores. No puedo identificar lo que son». El almirante Torben, comandante de la flota, se unió a Drasque en los sensores. Era mayor, tenía más experiencia y la situación le hacía menos gracia. «Comandante Drasque, le recomiendo precaución. Está claro que los humanos han estado ocultando activos militares. Deberíamos explorar el sistema antes de continuar». Drasque se burló. «Tenemos 200 buques de guerra, almirante. Incluso si los humanos tuvieran armas, no podrían amenazar una flota de este tamaño». Continuar avanzando hacia la órbita terrestre. La tercera flota se adentró más en el sistema solar, con los motores encendidos mientras aceleraban hacia el planeta azul que tenían delante. Pasaron a través del cinturón de asteroides, los sensores rastrearon las señales de energía, pero no identificaron ninguna amenaza. Drasque se relajó. Cualquiera que sea lo que los humanos estaban ocultando, claramente tenían demasiado miedo de usarlo. Fue entonces cuando todo cambió. El coronel Ryan Bradley estaba sentado en el centro de mando de Sentinel-7, una plataforma de armas disfrazada de estación minera en el cinturón de asteroides. A su alrededor, otras 30 plataformas esperaban en silencio, con sus armas armadas y sus objetivos preparados. Ryan había estado destinado aquí durante 8 años, observando y esperando este momento exacto. Ahora había llegado y se sentía tranquilo. «La flota de Kalv ha entrado en el rango de armas», informó la oficial táctica Sophie Miller. «Todas las plataformas reportan estar listas. Vehículos cinéticos de muerte armados y con objetivos definidos».
Ryan miró el temporizador de cuenta regresiva. Faltaban 30 segundos para que cruzaran la línea de combate designada. La humanidad había trazado esa línea cuidadosamente. Una vez que la flota de Kalb lo cruzara, se comprometerían a atacar. No habría confusión sobre la intención, ni preguntas sobre quién atacó primero. 20 segundos, dijo Sophie en voz baja. Ryan abrió un canal con el almirante Cole en la tierra. Centinela 7 al mando. Flota enemiga se aproxima a la línea de combate, solicitando armas liberadas. La voz de Patricia Cole regresó instantáneamente. Armas libres, coronel. Muestrales lo que un mundo muerto puede hacer. El cronómetro llegó a 0. La tercera flota de Kalb cruzó la línea. Ryan dio la orden que cambió todo. Fuego. Sentinel 7 y otras 30 plataformas ocultas lanzaron sus cargas útiles simultáneamente. Vehículos cinéticos de destrucción, balas sólidas de tungsteno y titanio, aceleradas a una fracción significativa de la velocidad de la luz, corrieron hacia la flota Kalb. No tenían explosivos. No los necesitaban. A esas velocidades, la simple masa era suficiente. Los primeros impactos llegaron 3 segundos después. Un crucero pesado Kalb desapareció en una bola de plasma sobrecalentado cuando una bala cinética atravesó sus escudos como si no estuvieran allí. La bala atravesó completamente la nave hacia el otro lado y continuó hacia el espacio. El crucero se hizo añicos, derramando atmósfera y cuerpos al vacío. Siguieron más impactos. Las rondas cinéticas se movían demasiado rápido para que los sistemas de defensa puntuales pudieran rastrearlas. Los escudos diseñados para detener las armas de energía eran inútiles contra proyectiles sólidos que se movían a velocidades relativistas. Los barcos explotaron. Los barcos se rompieron. Los barcos simplemente dejaron de existir porque la energía cinética convirtió la materia en vapor. Drasqué miró horrorizado como su flota moría a su alrededor. Respondan al fuego, todos los barcos, ataquen al enemigo. Los buques de guerra de Kalb abrieron fuego con todo lo que tenían. Los rayos de energía se lanzaron hacia la fuente de las rondas cinéticas. Los misiles atravesaron el espacio. Cañones de plasma disparados con luz cegadora. Todos los disparos fallaron. Las plataformas humanas estaban demasiado lejos, demasiado bien ocultas, moviéndose en órbitas impredecibles a través del campo de asteroides. Buques entrantes. El oficial del sensor gritó. Múltiples contactos desobstruidos en toda la flota. Buques de guerra humanos aparecieron de la nada y sus sistemas de sigilo cayeron mientras abrían fuego. Eran más pequeños que los barcos de Kalb, pero más rápidos, más maniobrables y se lanzaban entre los buques más grandes como tiburones. Los cañones de riel golpearon los cascos de Kalb. Las salvas de misiles abrumaron los sistemas de defensa puntuales. Las naves humanas se movían con una precisión imposible. Sus tripulaciones reaccionaron más rápido de lo que las computadoras Kalb podían rastrear. La batalla, si es que así se la puede llamar, duró 40 minutos. Cuando terminó, la tercera flota de Kalb fue destruida. 173 barcos quedaron destruidos. 27 naves quedaron inutilizadas y flotando en el espacio sin energía. Solo el buque insignia del almirante Torben siguió siendo capaz de combatir, y solo porque los humanos lo dejaron intacto deliberadamente. Ryan Bradley observó la masacre desde Sentinel 7 con sombría satisfacción. Ninguna plataforma humana fue dañada, ningún barco humano fue destruido. La diferencia en capacidad no era estrecha. Fue absoluto. El almirante Torben se sentó en su silla de mando y contempló las ruinas de su flota. Sus manos temblaban. Había sido un guerrero durante 50 años. Había luchado en una docena de campañas. Nunca había visto nada igual. Los humanos no solo los habían derrotado. Los habían aplastado con naturalidad, como un adulto aplasta a un niño. Se recibió una solicitud de comunicación. Solo audio. Torben aceptó su voz. Este es el almirante Torben. Una voz humana respondió, tranquila y profesional.
Almirante, soy el coronel Ryan Bradley de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Se le ordena apagar todas las armas y entregar su nave. Tienes 5 minutos para cumplir. ¿Y si me niego?, preguntó Torben. Hubo una pausa. Entonces morirás como el resto de tu flota. Es su elección, almirante. Torben miró alrededor de su puente. Su tripulación lo miró con ojos aterrorizados. Eran guerreros, pero no tontos. Acababan de presenciar cómo 200 buques de guerra eran destruidos por un enemigo al que apenas podían ver. Seguir luchando no era valentía. Fue un suicidio. Nos rendimos, dijo Torben en voz baja. 20 marines humanos abordaron el buque insignia 30 minutos después. Se movían por los pasillos con armaduras potenciadas, armas listas, cubriéndose unos a otros con eficiencia practicada. El sargento Alex Turner lideró el equipo de asalto. Los sensores de su casco pintaban el interior de la nave Calv con perfecto detalle. La tripulación del Calv esperaba en el corredor principal, con las armas bajadas y las manos visibles. Eran grandes, fácilmente el doble del tamaño humano, criados para el combate y la conquista. Los marines eran más pequeños, pero se movían con una velocidad y coordinación que hacían que los calvinistas se sintieran incómodos. Estos humanos no eran presas. Eran depredadores. Alex y su equipo aseguraron el puente en menos de 10 minutos. El almirante Torben se puso de pie lentamente, con las manos alejadas de las armas. Soy el almirante Torben, comandante de este buque. Me entrego yo y mi tripulación. Alex asintió. Su casco mostraba símbolos del idioma Calv que Torben podía leer. Está usted arrestado por crímenes contra la humanidad, almirante. Serás transportado a la tierra para ser juzgado. Torben miró al marine humano, viendo su propio reflejo en el casco blindado. ¿Cómo? ¿Cómo escondiste todo esto? Teníamos inteligencia. Teníamos espías. ¿Cómo es que no lo sabíamos? Alex no respondió de inmediato. Aseguró a Torben con ataduras antes de responder. No lo sabías porque nunca te molestaste en mirar. Creíste que éramos débiles. Creíste que éramos primitivos. Estabas equivocado. Los marines despejaron el barco habitación por habitación. Todo guerrero calvo que se resistió fue sometido con brutal eficacia. Todo guerrero calv que se rindió fue tratado correctamente, sujetado y asegurado, pero no dañado. Al final de la operación, el buque insignia estaba bajo control humano sin víctimas humanas. 73 guerreros calvarios habían intentado resistir. Los 73 estaban inconscientes o muertos. Alex se paró en el puente y miró el campo de escombros de lo que había sido la tercera flota. En algún lugar entre esos escombros había cuerpos, miles de ellos. No sintió ninguna satisfacción, solo una triste certeza de que esto había sido necesario. La galaxia necesitaba aprender que la humanidad se defendería sola. La lección había sido impartida con la máxima claridad. De regreso en la Tierra, la almirante Patricia Cole observó los informes de batalla con ojos fríos. La tercera flota fue destruida. Torben fue capturado. El señor de la guerra Drasque no había estado en ninguno de los barcos, desafortunadamente, pero el mensaje había sido enviado. Teniente Chen, transmita las imágenes de la batalla a todos los mundos de la coalición. Asegúrese de que todos lo vean. Ami Chen asintió y comenzó a transmitir. En cuestión de horas, las imágenes se reproducían en todas las pantallas del espacio de la coalición. La galaxia observó en un silencio atónito cómo la humanidad destruía la tercera flota de Calv con una facilidad casi casual. Observaron cómo los barcos humanos se movían como nunca antes habían visto. Observaron cómo armas humanas convertían orgullosos buques de guerra en chatarra. El mensaje fue claro. La humanidad había estado fingiendo. Ya no estaban fingiendo más. La sesión de emergencia de la Gran Asamblea de la Coalición Galáctica se convocó 3 días después de la destrucción de la tercera flota de Calv. Representantes de 800 especies miembros llenaron la enorme cámara. Sus voces crearon un rugido de pánico y confusión.
El alto orador Milbon de la Confederación Bin pidió orden. Su voz se amplificó en toda la cámara, pero pasaron varios minutos para que el caos se calmara. La embajadora Kate Hughes permaneció en el área de la delegación humana y esperó. Ella ya no era la diplomática que se disculpaba y aceptaba un trato condescendiente. Ella se mantuvo erguida, con el rostro duro y los ojos fríos. Junto a ella se encontraba el comandante Greg Foster, jefe de la delegación militar de la Tierra, vestido con su uniforme de gala con cintas de combate de conflictos de los que la coalición no sabía nada. «Orden», gritó Milbon nuevamente, mientras sus múltiples brazos hacían un gesto de calma. «Esta asamblea se pondrá en orden. Estamos aquí para discutir el reciente conflicto entre la humanidad y el Imperio Calvario». Un representante de Calv se puso de pie de un salto, sus escamas se pusieron oscuras por la rabia. ¿Conflicto? Esto fue una masacre. Los humanos destruyeron una flota entera sin provocación. Kate avanzó hacia la plataforma de oratoria y su voz atravesó la cámara como una cuchilla. Sin provocación alguna, el Imperio Calv asesinó a 47 de los nuestros en la estación próxima. Cuando pedimos justicia nos dijeron que fue un accidente. Cuando exigimos responsabilidades nos despidieron como a niños. El Imperio Calv luego envió 200 naves de guerra a la Tierra con la intención explícita de forzar nuestra rendición mediante un bombardeo orbital. Nos defendimos. Esto no es una masacre. Eso es la guerra. Milbon levantó las manos. Embajador Hughes, por favor. No debemos aumentar aún más las tensiones. El Imperio Calv ha ofrecido una disculpa formal por el incidente de Próxima. Quizás podamos llegar a una solución pacífica. Kate sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Otra disculpa. ¡Qué generoso! Dígame, alto orador, ¿cuántas disculpas equivalen a 47 vidas? ¿Cuál es el tipo de cambio? Nos gustaría saberlo para futuras referencias. La cámara quedó en silencio. Kate continuó y su voz se escuchó en todos los rincones de la enorme habitación. Desde hace 15 años, la humanidad forma parte de esta coalición. Durante 15 años hemos soportado insultos, faltas de respeto y violencia. Hicimos esto porque creíamos en la paz. Hicimos esto porque queríamos pertenecer. Pero hemos aprendido algo importante. Esta coalición no valora la paz. Valora la fuerza. Así que te daremos fuerza. El comandante Greg Foster dio un paso adelante y activó una pantalla holográfica. Mostró un análisis táctico detallado de la batalla con la tercera flota de Calv. Demostró las capacidades de las armas humanas. Mostró datos sobre el rendimiento del barco. Mostró simulaciones de combate de fuerzas humanas contra cada una de las principales coaliciones militares. Esta es la verdadera capacidad militar de la Tierra, dijo Greg con voz plana y profesional. Tenemos 300 naves de guerra de primera línea y otras 200 en construcción. Contamos con plataformas de armas por todo nuestro sistema solar. Nuestra tecnología supera los estándares de la coalición en todas las categorías medibles. Nuestros soldados son más rápidos, más fuertes y más capaces que cualquier especie en esta asamblea. Hemos estado ocultando esto porque esperábamos que la diplomacia fuera suficiente. No lo fue. Un representante del plenario, un ser pequeño y gentil llamado Tile, permaneció de pie, vacilante. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultar su fuerza? ¿Por qué fingir debilidad? Kate miró a Tile con algo parecido a la amabilidad. Porque queríamos darle una oportunidad a la paz porque temíamos que mostrar nuestra fuerza iniciara una guerra. Pero aprendimos que ocultar nuestra fuerza solo alentaba a los abusadores. El Imperio Calv mató a nuestra gente porque pensó que no podríamos contraatacar. Se equivocaron. Selvig, de la Confederación Bin, se puso de pie, con expresión preocupada. Embajador, seguro que podemos encontrar un punto medio. Los Calv han ofrecido una compensación. Quizás una investigación conjunta sobre el incidente de Próxima. No hay necesidad de esta postura militar. Greg mostró otra pantalla. Esta mostraba imágenes clasificadas.
De entrenamiento de combate humano. Los representantes de la coalición observaron con creciente horror cómo los humanos se desplazaban por pistas de obstáculos a velocidades inhumanas. Vieron a humanos levantar pesas que deberían haber sido imposibles. Vieron a soldados humanos entrenar con una ferocidad que dejó a varios delegados con náuseas. Esto no es una pose, dijo Greg con frialdad. Es la realidad. La Tierra es lo que llamamos un mundo mortal. Gravedad un 30% superior a la media galáctica. Ya sea que eso incluya tormentas con vientos superiores a 200 km por hora, depredadores que cazan humanos para alimentarse, enfermedades que matan a millones. Evolucionamos en un entorno que intentaba matarnos activamente a diario. Nos hizo fuertes. Nos hizo rápidos. Nos hizo muy buenos para la supervivencia. Y nos hizo muy buenos en la guerra. Milvan intentó de nuevo calmar a la asamblea. Comandante Foster, embajador Hughes, por favor. Reconocemos que quizás la coalición no ha tratado a la humanidad tan bien como deberíamos, pero enviar fuerzas militares, destruir flotas enteras, esa no es la solución. La voz de Kate se apagó, pero de alguna manera eso la hizo más peligrosa. Alto orador, quiero que imagine algo. Imagine que mataran a representantes de su especie. Imagine que los asesinos se rieran de ello. Imagine que al pedir justicia, se le dijera que aceptara una disculpa y estuviera agradecido. ¿Qué haría la Confederación Bean? Milvan dudó. Sabía la respuesta. Todas las especies en la Cámara la conocían. Si los Bean hubieran sido tratados por la forma en que la humanidad había sido tratada, habrían ido a la guerra. Exactamente, dijo Kate. Así que no nos den sermones sobre las respuestas apropiadas. Les dimos al Imperio Calv y a esta coalición una opción: justicia o guerra. Eligieron la guerra. Perdieron. Una solicitud de transmisión llegó desde fuera de la cámara. Milvan la aceptó y un nuevo rostro apareció en la pantalla principal. La capitana Melissa Wright comandaba la nave terrestre Valiant, actualmente en órbita alrededor de un mundo colonia Plenary llamado Trell 4. Gran Asamblea, les habla la capitana Wright de la EDF Valiant. Les informo de un incidente en el sistema Trell. Hace una hora, un grupo de asalto Calv atacó Trell 4, intentando capturar colonos para trabajos forzados. Interceptamos y neutralizamos al grupo de asalto. Todas las naves Calvet fueron destruidas. Todos los colonos Plenary están a salvo. La delegación Plenary estalló en una charla animada. Tile se puso de pie de nuevo, con los ojos muy abiertos. Salvaron nuestra colonia, pero ¿cómo supieron siquiera que estábamos siendo atacados? Melissa parecía incómoda, pero respondió con sinceridad. Embajador, la Tierra ha estado monitoreando el espacio de la coalición durante 3 años. Rastreamos todos los movimientos militares. Cuando detectamos la incursión de los Calv, respondimos. Los Plenaris son una especie pacífica. Merecen protección. Selvig parecía preocupado. Capitán Wright, ¿dice que la Tierra ha estado espiando a los miembros de la coalición? Greg Foster respondió antes de que Melissa pudiera hacerlo. Sí, los hemos estado monitoreando a todos. Necesitábamos saber quiénes eran nuestros verdaderos amigos y quienes nos veían como presas. Los resultados fueron esclarecedores. Mostró otra pantalla. Esta mostraba un resumen de la recopilación de inteligencia humana. Rutas comerciales monitoreadas, despliegues militares rastreados, comunicaciones interceptadas, conversaciones privadas grabadas. La coalición había sido transparente con la humanidad, asumiendo que los humanos carecían de la capacidad de espiar eficazmente. Se habían equivocado. Sabemos que especies han estado hablando de invadir la Tierra una vez que fuimos lo suficientemente débiles, dijo Greg en voz baja. Sabemos que gobiernos han estado planeando explotar la mano de obra humana. Sabemos que corporaciones han estado intentando robar nuestra información genética. Lo sabemos todo. La cámara volvió a estallar en caos. Algunas especies estaban furiosas por la invasión de su privacidad.
Otras estaban aterrorizadas por los secretos que se habían descubierto. Las especies más pequeñas, las que habían sido víctimas de explotación, miraban a la delegación humana con algo parecido a la esperanza. Durante los 3 días siguientes, 17 especies menores de la coalición enviaron mensajes privados a la Tierra solicitando alianzas formales. Eran especies como los Plenari, los Dren y los Usari, seres pacíficos que habían sido intimidados y explotados por imperios más fuertes. Vieron en la humanidad algo que nunca antes habían visto, una especie fuerte que protegía a los débiles en lugar de conquistarlos. Kate se reunió con cada delegación en privado. Les dejó las condiciones claras. La Tierra ofrecería protección y apoyo militar. A cambio, estas especies proporcionarían bases y redes de suministro. No fue una conquista, fue una alianza por elección. Todas las especies que se unieron lo hicieron voluntariamente, agradecidas por la oportunidad de vivir sin miedo. La Asamblea Galáctica finalmente votó sobre las demandas de la humanidad. Fueron necesarios 5 días de debate. Las principales potencias, como el Imperio Calft y el dominio de Tross, votaron en contra. Pero las potencias menores, las especies que habían sido víctimas, votaron por la humanidad. Al finalizar el recuento, las condiciones de la humanidad fueron aceptadas por un estrecho margen. El primer canciller de la coalición, Bas, se puso de pie para anunciar la decisión, con voz cansada. La coalición galáctica acepta las condiciones de la Tierra. El Imperio Calv entregará a todos los individuos involucrados en el incidente de la estación próxima para ser juzgados bajo la ley humana. Se redactará un nuevo tratado que reconozca a la humanidad como una potencia militar independiente con plena soberanía. Se impondrán sanciones económicas al Imperio Calv hasta que se paguen las reparaciones a las víctimas humanas. Kate se puso de pie y asintió. La coalición ha tomado la decisión correcta. La Tierra anhela una nueva relación basada en el respeto mutuo en lugar del miedo. Selvig se acercó a Kate al terminar la sesión. Parecía mayor, más cansado. Embajador Hughes, lo que hizo hoy, forzando esta votación mediante el miedo. Así no es como funciona la coalición. Kate lo miró a los ojos sin pestañear. Hola, portavoz Selvig. La coalición funciona como los fuertes deciden que funciona. Durante siglos, especies como los Calv han usado el miedo para controlar a los débiles. Somos simplemente usando sus propios métodos. La diferencia es que nosotros usaremos nuestra fuerza para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. ¿Puedes decir lo mismo? Selvig no tenía respuesta. Se alejó y Kate regresó con la delegación humana. Greg Foster sonreía levemente. Bien hecho, embajador. Hemos cambiado la galaxia. Kate miró la cámara de coalición, a los cientos de especies que observaban a la humanidad con nuevos ojos. Miedo, sí, pero también respeto. Y para algunos, esperanza. La galaxia se cambió a sí misma, comandante. Simplemente dejamos de fingir ser algo que no éramos. El señor de la guerra Drasque se encontraba encadenado en un tribunal humano en la Tierra. Había sido capturado 3 semanas después de la destrucción de la Tercera Flota, encontrado escondido en un remoto puesto avanzado de Calft. Fuerzas especiales humanas lo habían extraído con precisión quirúrgica, y ahora enfrentaba la justicia. El tribunal estaba en La Haya, un antiguo edificio con una historia que se remonta a siglos atrás. Había visto a muchos criminales de guerra. Ahora vería a uno más. La jueza Ellen Cross estaba sentada en el estrado, con el cabello gris recogido hacia atrás, la mirada aguda y clara. Había presidido juicios humanos durante 30 años, pero esto era diferente. Esta era la primera vez que un extraterrestre sería juzgado bajo la ley humana. La sala estaba repleta de observadores de toda la galaxia. Todos los principales servicios de noticias transmitían los procedimientos en vivo. Drasque miró a su alrededor con desprecio. Los humanos eran tan pequeños, de aspecto tan débil. Incluso su sistema judicial le parecía frágil.
Había matado a miles en su carrera. 47 más no significaban nada. No reconozco la autoridad de este tribunal, declaró en el lenguaje galáctico común. Soy un guerrero del Imperio Calft. No tiene derecho a juzgarme. El juez Cross lo miró sin emoción. Señor de la guerra Drasqué, se le acusa de asesinato, 47 cargos. Se le acusa de conspiración para cometer genocidio. Se le acusa de crímenes contra seres inteligentes. ¿Cómo se declara? Soy un soldado que cumple órdenes. Drasqué dijo que lo que hice en la estación próxima fue necesario para mantener el honor de Calft. Esos humanos mostraron falta de respeto. Necesitaban que les diera una lección. La fiscal era una mujer humana llamada Karen Hill. Es militar, ahora dedicada a la justicia. Se puso de pie y se dirigió a la corte. Su señoría, la fiscalía tiene datos de sensores de la estación próxima que muestran que la nave de guerra Calv, Garra Dominante, embistió deliberadamente a la Aurora Sope. Tenemos comunicaciones que muestran que el señor de la guerra Drasqué ordenó el ataque. Tenemos testimonios de sobrevivientes. La evidencia es abrumadora. El juicio duró 6 días. Testigo tras testigo testificaron. Domingo subió al estrado, con el rostro aún marcado por el ataque, y describió haber visto morir a su tripulación. Los tripulantes sobrevivientes contaron sus historias. Los observadores de la coalición presentaron datos. Oficiales Calv que habían servido bajo el mando de Drasqué testificaron sobre incidentes previos en los que había matado extraterrestres por deporte. Drasqué lo asistió todo con creciente rabia. Estos humanos se atrevieron a juzgarlo. Eran especies de presa. Eran débiles. Que tuvieran una fuerza militar oculta no cambiaba lo que eran. Había hecho lo que cualquier guerrero Calv haría. Había castigado la falta de respeto con violencia. Era el camino de los fuertes. Al 6.º día, el jurado regresó. 12 humanos elegidos al azar que habían escuchado cada palabra del testimonio. El jurado principal se puso de pie, un hombre mayor llamado Carl Jensen, quien había servido en el ejército de la Tierra décadas atrás. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, el señor de la guerra Drasqué del Imperio Calft, culpable de todos los cargos. Drasqué se abalanzó hacia adelante furioso, pero los guardias humanos lo sujetaron fácilmente. Era fuerte para los estándares de Calft, pero estos humanos se movían más rápido de lo que podía rastrear. En segundos, estaba de vuelta en su silla, respirando con dificultad, comprendiendo por primera vez lo que significaba ser más débil que su oponente. El juez Cross miró a Drasqué con algo cercano a la compasión. Señor de la guerra Drasqué, usted es culpable de asesinar a 47 personas inocentes. Según la ley humana, eso conlleva graves consecuencias. Sin embargo, tras revisar su caso y consultar con la coalición, lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida natural en una prisión humana. Quizás use ese tiempo para comprender que la fuerza sin moralidad es simplemente barbarie. Drasqué fue. Se lo llevaron. Pasaría los siguientes 40 años en una prisión diseñada para los peores criminales humanos, aprendiendo lo que significaba ser impotente. La galaxia observaba y comprendía. La justicia de la humanidad era justa, pero absoluta. La violencia contra los humanos tendría consecuencias. 3 meses después del juicio, la almirante Patricia Cole ocupaba un nuevo puesto. Había sido nombrada comandante de las Fuerzas de Defensa Conjuntas de la Coalición, un puesto creado específicamente para coordinar las respuestas militares a la piratería y la agresión. Era la primera vez que un humano ocupaba un importante puesto militar de coalición. No sería la última. El cuartel general de Patricia estaba en una estación neutral llamada Unidad 7, ubicada en la intersección de las principales rutas comerciales. Su personal era mixto, humanos y alienígenas trabajaban juntos. Su segundo al mando era un oficial Dren llamado Kellix, quien había aprovechado la oportunidad de trabajar con humanos. Los Dren habían sufrido la agresión de Calft durante siglos. Ahora tenían protección.
La almirante Kell dijo al revisar los informes del día: hemos eliminado 3 grupos piratas en la última semana. La seguridad de las rutas comerciales ha mejorado en un 40%. Las bajas civiles son un 62% menos. Patricia asintió, estudiando las pantallas tácticas. Las fuerzas de defensa conjuntas de la coalición combinaban la eficiencia militar humana con el conocimiento alienígena del espacio local. Estaba demostrando ser devastadoramente eficaz. Piratas que habían operado con impunidad durante décadas se enfrentaban de repente a una respuesta coordinada de naves que podían atraparlos. ¿Qué pasa con el Imperio Calv?, preguntó Patricia. Kellix sacó un informe. Las sanciones económicas están funcionando. Su presupuesto militar se ha reducido en un 30%. Varias especies clientes se han separado y han solicitado la protección de la coalición. El imperio está reformando su estructura de gobierno. No tienen otra opción. Sin comercio, no pueden sobrevivir. Patricia sintió satisfacción, pero no triunfo. El objetivo no era destruir a los Calv. El objetivo era cambiar la cultura galáctica. La fuerza estaba bien. La agresión no. La línea estaba clara ahora. El teniente Ben Ayes volaba de patrulla en el Defender de la CDF, una nueva clase de nave con tripulación mixta humana y alienígena. Su compañero era Tijik, un piloto plenari que se había entrenado con instructores humanos. 6 meses atrás, Tijik nunca había estado en combate. Ahora volaba como si hubiera nacido para ello. Defender. Ala a todas las naves. Ben llamó por el canal de comunicación. Los sensores muestran un transporte civil bajo ataque en el sector 7. Todas las alas responden. El grupo de patrulla cambió de rumbo al instante. 6 naves, 3 diseñadas por humanos y 3 diseñadas por alienígenas, trabajando juntas en perfecta coordinación. Abandonaron el viaje más rápido que la luz para encontrar una nave de carga Usari rodeada por 4 naves piratas. Los piratas eran desertores de Calvet, criminales que habían huido de su imperio cuando el gobierno comenzó a tomar medidas enérgicas. Aquí el defensor de las FDC a las naves piratas. Ben transmitió: apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. Esta es su única advertencia. El líder pirata respondió con desprecio: perros humanos y sus mascotas. Huyan antes de que les hagan daño. Ben miró a Tijik y sonrió. Tijik le devolvió la sonrisa, mostrando sus pequeños dientes. Enfrentándose, dijo Ben con calma. La lucha duró 90 segundos. Las naves de las FDC se movieron con precisión practicada. Sus computadoras de puntería se conectaron. Sus maniobras se coordinaron. Las naves piratas eran más antiguas, más lentas y estaban en mal estado. Murieron rápidamente. La nave de Ben inutilizó una con una ráfaga de cañón de riel. Tijik destruyó otra con misiles. Los 2 restantes intentaron huir y fueron capturados por el resto del ala. El capitán de la nave de carga Usari envió un mensaje, con la voz temblorosa de alivio. Gracias, defensor de la CDF. Gracias. Nos salvaste la vida. Ben se sintió bien por eso. Esto era lo que se suponía que debía ser la coalición. Protección para los pacíficos, justicia para los violentos. Simplemente haciendo nuestro trabajo, capitán. Buen viaje. De vuelta en la Tierra, Domingo regresó al espacio al mando de una nueva nave. La Aurora Sope 2 era más grande, más rápida y estaba mejor armada que la original. Pero lo más importante, cuando Domingo atracó en la estación próxima, la respuesta fue diferente. El comandante de la estación, Plick, lo saludó personalmente, con sus tentáculos temblando ligeramente. Capitán Domingo, bienvenido de nuevo a la estación próxima. Hemos reservado la bahía de Atraque 1 para su nave, nuestra mejor bahía. Por favor, cualquier cosa que necesite, lo que sea, solo pídala. Domingo miró al nervioso Dren y sintió una mezcla de emociones. El miedo no era respeto, en realidad no, pero era mejor que el desprecio. Gracias, comandante Plick. La bahía 1 estará bien. Mientras la Aurora Sope 2 atracaba sin problemas en la mejor bahía de la estación, Domingo pensó en la tripulación que había perdido. Danny Rollers, que tarareaba mientras trabajaba,
Lisa Grant, que había salvado docenas de vidas con sus habilidades médicas, otras 45 personas que habían muerto sin motivo alguno, salvo Cal Veregens. No los habían olvidado. Se había erigido un monumento en la tierra, sus nombres grabados en piedra. Pero más que eso, sus muertes habían cambiado la galaxia. Gracias a ellos, la humanidad había dejado de fingir. Gracias a ellos, los débiles ya no estaban indefensos. Gracias a ellos, los abusadores estaban aprendiendo que las acciones tenían consecuencias. Kate Hughes estaba en su oficina en la embajada de la coalición terrestre y contemplaba el cielo nocturno. Habían pasado 20 años desde el primer contacto. 20 años desde que la humanidad entró en la sociedad galáctica como recién llegados ingenuos. 5 años desde la masacre de la estación próxima. 5 años desde que todo cambió. La galaxia era diferente ahora, más segura, más justa. La coalición aún tenía problemas, pero la cultura estaba cambiando. Especies que habían sido víctimas estaban encontrando su voz. Las especies que habían sido abusadoras estaban aprendiendo a controlarse. Y en el centro de todo estaba la humanidad. Los habitantes de los mundos de la muerte que habían ocultado su fuerza hasta que ya no pudieron tolerar la injusticia. El asistente de Kate hizo entrar a un joven humano llamado Chris Martin. Embajador, tenemos 17 especies más solicitando conversaciones de alianza. El colectivo Borles, la República Menet, la Mancomunidad Azran. Todos quieren lo que tienen los Plenari y los Dren. Quieren protección. Kate sonrió. Programen las reuniones, pero asegúrense de que entiendan los términos. Protegemos a nuestros aliados. Por supuesto. Pero esperamos que contribuyan, que construyan sus propias defensas, que se defiendan. No crearemos dependencias. Crearemos alianzas. Chris asintió y se fue. Kate regresó a la ventana, mirando las estrellas. En algún lugar, Domingo volaba por el espacio sin miedo. Ben Hayes protegía a los inocentes. Patricia Cole comandaba flotas con la justicia como misión. Y millones de seres en cientos de mundos vivían vidas más seguras porque la humanidad finalmente había dejado de ser amable con quienes cometían errores. Misericordia por debilidad. El mensaje había sido enviado. El mensaje había sido recibido. La humanidad provenía de un mundo de muerte. Eran fuertes, rápidos y peligrosos. Pero eligieron usar esa fuerza para protegerse en lugar de conquistar. Eligieron la justicia sobre el dominio. Eligieron ser amables con los amables y despiadados con los despiadados. Esa elección marcó la diferencia. La galaxia había aprendido lo que los humanos siempre habían sabido. El depredador más peligroso no es el que mata todo. El depredador más peligroso es el que sabe exactamente cuándo mostrar los dientes y cuándo ofrecer su mano en amistad. La humanidad le había mostrado a la galaxia ambas caras de su naturaleza. Los dientes eran afilados, la mano era fuerte, y todos, amigos y enemigos por igual, sabían que los humanos nunca más fingirían ser algo que no eran. Eran habitantes de mundos de muerte. Eran sobrevivientes. Eran protectores. Y habían terminado de disculparse por ser exactamente lo que la evolución los había hecho. La era de fingir había terminado. La era del respeto había comenzado. Y nunca terminaría.